RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este programa que se trata de darle un espacio al ambiente, a la ecología, que nos incluye a todos nosotros, por supuesto, y por supuesto incluye nuestras maneras de gobernar. Y vamos hoy justamente a hablar de eso con Luis Carlos Díaz, pero antes también vamos a hablar con Malú González, que fue nuestra invitada de la semana pasada, porque se nos quedó un temita en el tintero. Bienvenido a nuestra jornada para el ambiente, el lugar que se merece, recordando que todos somos animalitos en peligro y que tenemos que cuidarnos dentro de este ecosistema republicano amenazado dictatorialmente, que solamente lo podemos hacer generando un enjambre ciudadano. Parte de este peligro y parte de esta solución en enjambre que estamos nosotros proponiendo tiene que ver con la educación universitaria. Y yo recuerdo que cuando yo hice biología yo tuve 3 salidas de campo. 2 de las materias normales de la carrera y una de una electiva. Las salidas de campo, bueno, eran importantísimas para sacar lo que nosotros estábamos aprendiendo en los libros y en los salones y empezar a verlo en caliente en los ecosistemas, aplicarlo en la metodología que nosotros íbamos a desarrollar luego a lo largo de nuestra carrera de investigación y por supuesto para saber que no nos estaban cayendo mentiras. Luego las salidas de campo para los biólogos son algo importantísimo y la semana pasada Malú nos contaba que los biólogos que se están formando en las universidades, particularmente en la Simón Bolívar, que es donde ella trabaja, pues están saliendo de la carrera sin salidas de campo. ¿Eso es correcto? Sí, bueno, las dificultades desde económicas hasta de violencia, etcétera, han hecho que poco a poco nos vayamos quedando dentro del núcleo sin salir y eso ha ocasionado que los estudiantes salgan, bueno, digamos con ciertas limitaciones, porque al final no están teniendo contacto con lo que van a trabajar el resto de sus vidas. Sí, particularmente importante para los estudiantes que van por el área ecológica, ¿no? Por supuesto, e incluso ellos tienen que hacer todo lo que es el método científico y aplicarlo a un sistema. ¿Qué ocurre? Que hasta ahorita lo que hemos hecho es, bueno, paliarlo, porque la universidad tiene muchas áreas verdes, pero son áreas intervenidas, son bosques sembrados, son, ya están modificados por el hombre y eso no es un sistema natural. Entonces nosotros trabajamos principalmente con sistemas naturales. ¿Cómo podemos saber si está bien o está mal si solo trabajamos con espacios urbanos? Correcto. Bueno, que pasa mucho, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, que los estudiantes de este tipo de carreras realmente tienen contacto con sistemas intervenidos siempre, ¿no? Y de alguna manera ellos estudian ecología de sistemas intervenidos, pero aquí en Venezuela, que somos un país megadiverso y que, digamos, estamos a cargo de uno de los ensambles de ecosistemas más diversos del planeta y que de alguna manera está bajo nuestra responsabilidad, ¿cómo los proteges si no los conoces? Es que esa es la realidad. Además, como tú acabas de decir, cuando tú estudiaste tuviste 3 salidas de campo. Yo tenía 3 salidas de campo en cada semestre cuando yo estudiaba. Bueno, ¿qué tal? Y además, una cosa que me pasó a mí con las salidas de campo, más allá de que son una herramienta didáctica, es que durante las salidas de campo fue que yo me di cuenta de que yo prefería la ecología por sobre las ciencias biológicas, digamos, de laboratorio, ¿no? Porque yo entré a la carrera convencido de que lo mío era genética, bioquímica, y en las salidas de campo fue que yo me di cuenta de que el otro sistema me parecía más atractivo para seguir desarrollando mi carrera. Y eso también es una
oportunidad que los estudiantes tienen que tener, ¿no? Sin duda, es que los ecólogos están desapareciendo junto con los zoólogos y los botánicos porque no tienen contacto con lo que van a trabajar a futuro. Entonces se terminan escogiendo, como tú dices, biomedicina, genética, las cosas que están ahí en un laboratorio, porque al final es lo único que tienen oportunidad de realmente tocar, medir, sentir. Entonces lo otro, bueno, va desapareciendo, nosotros vamos pasando a hacer unas cosas raras porque no hay quien les entrene ni les muestre el otro lado de la moneda. Lo cual es irónico porque hablando de moneda, cuando nosotros dejemos finalmente de depender del petróleo, que ya realmente ya no dependemos demasiado del petróleo, digamos nosotros como sociedad, ¿de qué vamos a vivir? Digamos, los venezolanos, uno de los capitales que tenemos para explotar es justamente los ecosistemas venezolanos, en turismo, en biofarmacopeya, lo que sea, y bueno, agua para beber. Entonces es una profesión que realmente es importante para el futuro de este país. Y que además la vamos a necesitar en lo inmediato. O sea, todo lo que tiene que ver con el uso de los ecosistemas, para lo que tú estás diciendo, para agronomía, para farmacia, para incluso para las cosas que tienen que ver con minería, que ahorita están tan de moda. Necesitas estudios ambientales, necesitas conocer los sistemas para poder saber si lo que estás haciendo no va a deteriorarse en corto plazo y tú vas a perder la actividad que estás desarrollando y que estás invirtiendo incluso en este momento. Bueno, y fíjate que para muchos de los biólogos que trabajan en laboratorio con bioquímica, genética, su fuente de trabajo realmente proviene de los ecosistemas naturales. Sin duda. Incluso los que están buscando medicinas nuevas en un laboratorio haciendo pruebas químicas, no sé qué, su precursor químico viene del descubrimiento en una selva, en un bosque, en un animal, etcétera, etcétera. Y que además en este contexto muchas veces nosotros mismos somos los que tenemos que ir a buscar esas muestras. Correcto. O sea, aún trabajando en un laboratorio, muchas veces ellos tienen que ir a atrapar la mosquita o agarrar la planta para poder seguir de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con genética o bioquímica o cualquier otra rama que ellos decidan explorar en ese grupo. Correcto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Mira, la propuesta es sencilla. La escuela, bueno, el grupo de biología está intentando hacer una salida de campo al Hato Mazaguaral. Nuestros estudiantes nunca han ido a los llanos, en su mayoría. Es un ecosistema que es enorme y que ocupa el 30% del país y la mayoría nunca lo ha visto. Para hacer más relevantes, digamos, la salida, hemos hecho incluso alianzas con otras escuelas. Entonces esta es una salida de campo que va a ir biología con geofísica unidas para trabajar los sistemas desde suelo, vegetación y fauna. O sea, vamos a trabajar en esas 3 escalas, uniendo las 2 carreras para que aprendamos a trabajar en conjunto y bueno, y aprendamos a hacer cosas interdisciplinarias y aprender incluso a trabajar con personas de otras carreras diferentes. Estamos haciendo una colecta de dinero porque lamentablemente la situación de la universidad no permite costear la salida y bueno, estamos buscando fondos para poder pagar el transporte, para poder pagar la alimentación. Bueno, esas son las principales 2 cosas que estamos buscando para poder, bueno, realizar la salida. La salida es muy próxima, es la semana que viene. No sé si de una vez uno dice la información de la... Adelante. Claro. Bueno, entonces pueden encontrar, nosotros tenemos unos flyers que están disponibles. Tenemos... Ay, no traje los lentes. Ok. Puedes encontrarnos a pedrazamariela@gmail.com, ¿ok? Y ahí pueden hacer cualquier tipo de donación. La profesora Erika Pedraza es la que está llevando hasta ahora toda la colecta, digamos, y el manejo de los recursos. Estamos buscando cualquier tipo de donación, bien sea de alimentos, bien sea de dinero, bien otros recursos como por ejemplo mecate, tapes, bolsas, sí, o sea, necesitamos cualquier tipo de apoyo para facilitar que la salida se realice exitosamente. Además es que esto es sin precedente porque es la primera vez que hacemos esta iniciativa de unir 2 carreras.
y empezar a hacer cosas en conjunto, que es algo que tenemos que aprender porque eso está ocurriendo con mucha frecuencia en el extranjero, pero nosotros todavía no hemos aprendido a trabajar en equipo. Y hasta que no aprendamos esas habilidades, se nos va a hacer más cuesta arriba. Sí, yo me acuerdo que cuando uno estudiaba era muy como que yo soy biólogo, yo soy ingeniero, yo soy no sé qué, y ahorita es más o menos que todo el mundo tiene que remar el barco en la misma dirección, porque una cosa se concatena con la otra y ahora es necesario que la economía sea productiva y sea eficiente y tenga sentido de sostenibilidad, y no queda otra sino de que cada quien ponga su talento, pero que trabaje engranado con los demás. Así es. Además, algo particular de la Thomas Aguaral es que, bueno, primero ellos tienen una cantidad de... Ellos nos apoyan, ¿ok? Abiertamente. Pero además, en ese acto están ocurriendo, por la conservación que han hecho del espacio, un crecimiento de los bosques, y están ocurriendo cosas curiosas que nosotros nos interesa a nivel biológico, no solamente a nivel de académico, de enseñar a los chamos cómo hacer los estudios de suelo, de vegetación, y de fauna, sino que además el año pasado cuando fuimos encontramos una especie de bosque que no es común en los llanos. Eso quiere decir que está cambiando el ecosistema y que debemos monitorear el ecosistema porque está yéndose hacia otra vía que no sabemos, si es buena o mala, pero por lo menos está cambiando. Entonces tenemos que hacer un monitoreo, y eso es parte también de lo que hace la Escuela de Biología yendo para esa zona. Porque no se trata entonces solo de ayudar a estos chamos con su educación, sino también es en el fondo de que estos chamos aprovechen su salida de campo para empezar a hacer estudios sobre una dinámica ecológica que además seguramente va a ser muy importante para el país en el futuro. Sin duda está cambiando, y es muy interesante lo que está pasando porque al futuro no sabemos si esa parte de sabana ahora se va a convertir en una zona arbolada, boscosa, y eso puede tener repercusiones en los alrededores. Entonces, para colaborar, pedrazamariela@gmail.com. Ahí pues ese es el correo en el cual estamos recibiendo toda la información o contactando a la gente. Y bueno, a partir de ahí pueden o buscar @Erika Pedraza, donde ella les puede dar toda la información que les haga falta para poder contactarnos y poder colaborar con nosotros. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por esta información, y esperamos que esto ayude a que esa salida de campo se dé y que poco a poco se vaya estableciendo como un sistema en el cual esto pueda repetirse y también presentar los resultados. También puede ser interesante para es algo seguro, la intención es esa, la intención es hacer un levantamiento que luego además genere un producto final donde la gente pueda además saber cómo está avanzando, cómo está cambiando, cómo se está modificando los llanos venezolanos. Muy bien. O en los llanos venezolanos que están bajo conservación, ¿no? Muy bien. Luis Carlos, ¿qué te parece esta iniciativa de que los estudiantes de las universidades públicas están encontrando maneras de volver a tener la calidad educativa que estaba en sus cabezas cuando entraron a la universidad? Yo, igual como estudiante de universidades públicas, entiendo el asunto presupuestario al que se le suma la crisis de estos años, y es importante que ese asunto como de resistencia, de no dejarse vencer por esa adversidad, que te permita seguir haciendo ciencia, que es al final lo que quieres. Hay un punto aquí, y es que cuando se hacen colectas, cuando se busca la solidaridad de la gente, uno en el fondo también está tejiendo relaciones, no solamente que me ayudas y ya, sino que es que en el fondo también tú estás siendo parte de esto, eres como un cómplice, eres como alguien que inspira a que esto funcione. Entonces la gente no solamente tiene que hacer este tipo de cosas porque es buena, sino que tiene que hacerlo porque al final reporta un fortalecimiento del tejido social que es importante. Lo verán los sociólogos por un lado y los biólogos por otro, quizás, no sé. Sí, bueno, es el hambre del que hablamos en este conuco. Pero es cómo te conectas, es generarlo. Claro. ¿Cómo te haces cargo? Ese llano que está allí también es tuyo. Y para aproximarte a él necesitas gente experta que lo entienda. Y por eso tienes que ser parte de esto. Sí, fíjate que yo recuerdo en el colegio siempre nos decían que el esfuerzo que tenía que hacer Venezuela, por ejemplo, en poblar las fronteras, porque las fronteras estaban despobladas, entonces eran muy vulnerables, y realmente cuando estamos hablando de ecosistemas también hay un tema ahí. Cuando la gente deja de ir, sea por turismo, sea por investigación o por lo que sea, ¿quiénes se meten ahí? Ahí se meten los malandros de cualquier tipo de denominación. Entonces también es parte de la recuperación de la soberanía incluso del territorio.
como que, hey, este territorio, de aquí no solo sale droga, también salen estudios, también salen profesionales, etcétera, etcétera. Claro, y no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Que parte de la idea de lo que te estabas diciendo, Malu, respecto de los muchachos, que cómo van a agarrar a irse por algún lado que no conocen. O sea, no le puedes agarrar cariño, no puedes vincularte con algo que al final no estás seguro. O sea, además, es nuestro, además. Que además, exacto, y es tuyo. Entonces, para ti, Carlos, fue determinante. Pero estoy demasiado seguro que va a ser absolutamente determinante para todos los miembros de la cátedra. Y me gusta eso, que se genera el enjambre entre geofísica y biología, que estoy seguro que normalmente no ocurre. No, es la primera vez, Exacto. Es inédito. Estamos haciéndolo por primera vez y de verdad que ha sido un trabajo difícil, pero yo creo que va a ser muy exitoso. Muy bien, bueno, esperamos todos que sea así. Muchas gracias por venir. Este es el Conuco de Prometeo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Muchas gracias. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La Casa del Jabón fabrica para tu hogar, empresa o condominio insecticidas para todo tipo de insectos rastreros y voladores, también para roedores. Además, desinfectantes en variados aromas, jabón líquido, en pasta y en polvo, lavaplatos, cloro, cera, querosén. También expende jabones de tocador, papel higiénico, cremas dentales, desodorantes, bombillos, toallas sanitarias, cepillos dentales y mucho más. ¡Ah, y los huevos! No tienen competencia en precio y calidad. La Casa del Jabón te espera en la Avenida Universidad de Monroy Atracabordo, La Candelaria. La Casa del Jabón tiene la solución. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo y ahorita vamos a seguir hablando con Luis Carlos porque justo después de este Conuco, en la Trattoria de Orlando. La Trattoria de Orlando en Chacao, avenida Puro Compáez, creo que es, si mal no recuerdo. Vamos a tener un evento que nosotros tenemos casi siempre una vez al mes. Digo casi siempre porque, bueno, no siempre las circunstancias nos sonríen, no siempre los locales nos sonríen ni lo permiten, y es La Taguara. La Taguara es un espacio en el que buscamos hablar de temas que son políticos más allá de lo electoral. En La Taguara nosotros buscamos compartir con jugo de cebada, con jugo de cebada espirituosa, cerveza. ¿Sabes que, ¿verdad que ¿sabes ya que no estamos al aire? aire? La dictadura nos sacó del aire. Claro. Puedes hablar tranquilamente. Es verdad, se me olvida de vez en cuando. Sí, lo que hacemos es que agarramos y compartimos. Es una conversación más que un foro. Tratamos de romper un poco ese foro, que es como lo tradicional, el ponente por allá, la gente por acá. Y después de 2 birras, el ponente normalmente libera un poco la lengua y se siente mucho más desinhibido para hablar de cosas. Y en este caso queremos hablar de lo que es el proyecto de modernización de la Asamblea Nacional, la ley esta de fondos que va a manejar el gobierno interino. Uh-huh. Y eso nos obliga a la sociedad que estamos viviendo hoy, que tiene otras dinámicas, otras relaciones de poder, otro tejido, a hablar de gobierno abierto. Y por eso invitamos a Luis Carlos para que podamos conversar sobre gobierno abierto y cómo se ve desde otros lados. Bienvenido, Luis Carlos, al Conuco de Prometeo. No, mil gracias. Y ahí tengo que empezar con 2 ideas. La primera es que creer que yo necesito 2 cervezas para liberarme, pues no tiene sentido. No, claro. Eso no es un atrevimiento. Y lo segundo es que tuve la oportunidad de estar en un evento global, un evento mundial de gobierno abierto, de Open Government, como le llaman afuera. Uh-huh. Y fue terrible porque eran 70 países allí y no había representación venezolana. Había un invitado especial que estaba hablando, pero como experto de una universidad de Estados Unidos, que era Ricardo Hausman, y el otro venezolano era yo, que
entré al evento, pero por casualidad. Yo estaba en México dando clases y me tuve que quedar una semana más y el evento se dio y lo organizaron unas ONGs amigas y fue una maravilla. ¿Por qué decir esto? Porque era una vergüenza que se estuviesen firmando protocolos globales de acceso a datos, de presentación de cuentas, de protocolos para integrar bases de datos y que sean abiertas para la gente, y Venezuela no estaba participando de ninguna manera. Y estamos hablando del año 2012, o sea, es decir, esto es una discusión que tiene ya bastante tiempo. ¿Qué ocurre? Que los gobiernos deben permitir el acceso a la información, primero porque están a nuestro servicio. Segundo, para que la gente no se te muera. Básicamente, si no tienes datos de epidemias, si no tienes datos de homicidios y dónde está matando a la gente, pues no sabes ni cómo proteger a la población enferma, ni sabes cómo proteger en términos de seguridad a los ciudadanos vulnerables. Y lo tercero, si acaso hablamos de un entorno más bien democrático, tú tienes que rendir cuentas porque eso aumenta la confianza con el electorado, con la gente que te puede volver a escoger. Si estás en una tiranía, quizás no te importa, pero un entorno democrático sí. Y eso habla también de un nivel de madurez de la ciudadanía global que exige cada vez más cuentas, que exige cada vez más acceso a data, y por eso incluso ha habido como un movimiento doble que resumo muy sencillamente. Todo lo que el gobierno no está entregando como datos, estoy hablando del resto de los países del mundo, también surgen en paralelo movimientos que filtran datos, y por eso ha crecido la cultura de la filtración, porque al final la gente quiere saber qué pasa y los datos se abrirán mercado paso. para eso, realmente. Por supuesto, hay un mercado para eso, incluso desde la empresa privada, los medios de comunicación tienen más views si tienen datos que los gobiernos esconden. O sea, es hasta un negocio. Es atractivo, pero la base de esto es: si usted es gobierno, usted está a mi servicio. De hecho, lo único que justifica la existencia de un Estado es que el Estado está al servicio de sus ciudadanos. Todo lo demás es, bueno, es tirar secundario. Un poquito, antes de seguir, gobierno abierto es gobierno transparente. Es sinónimo. Sí. Hay muchas palabras alrededor de esto, muchos términos, pero en principio estamos hablando de la cultura que debe tener, la cultura de trabajo que debe tener cualquiera que ejerza un puesto de poder para rendirle cuentas a la gente sobre lo que hace y cómo ejecuta fondos. Y bueno, eso Malu lo debe saber. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros para hacer conservación en Venezuela es la falta de datos. Es un problema gigante porque además todo lo que tiene que ver con conservación, con tráfico de fauna, con tráfico de plantas, de especies, es una incógnita. Es una incógnita. En Venezuela es hasta una incógnita cuánto es el salario del ministro de Ambiente, que debería ser público. Sí. Yo tengo derecho a saber cuánto le estoy pagando al encargado de que esos datos existan, para después decir, oye, quizás es insuficiente, o por el contrario, no, vale, está recibiendo mucha plata, debería hacer un mejor trabajo. Acceso a datos va más allá de eso. Yo debería saber qué propiedades tiene esa persona que ejerce ese cargo antes de asumirlo y después de asumirlo. ¿Cuántas propiedades tiene él y su familia? Y eso es la rendición de cuentas, que es un aparato que existe, que los diputados tienen que llenarlo, los alcaldes, los gobernadores, cualquiera que está en la administración pública tiene que decir: yo tengo 2 casas y un carro, o yo tengo 1 casa y un carro, o no tengo nada, para que la gente sepa al final del periodo si tiene la casa más grande del pueblo, como ocurre con el exalcalde de Charallave, que al final de su periodo tenía la casa más grande con helipuerto y piscina. Es una cosa absurda, y tú dices, esto no tiene nada que ver con un salario de alcalde de pueblo. Claro. Ese tipo de cosas tiene que ser accesible a la gente para hacer Contraloría. Para ser un poquito abogado del diablo aquí, de este diablo que tenemos nosotros aquí, independientemente o sea, dictadura aparte, no tendría sentido que una persona que hace un excelente trabajo gobernando un país reciba una excelente remuneración por eso, que le permita tener una mansión, por ejemplo. Absolutamente. Y los salarios de esos mandatarios pueden ser similares o superiores a los de los gerentes de las empresas más grandes que te puedas imaginar. Todo eso es real y lo aceptamos, pero que se sepa. Es decir, que yo sepa que a este señor se le están pagando 10,000 o 50,000 dólares al mes, pero son 10,000 o 50,000, no 5 millones. Claro, porque tú eres el cliente, no por ponerlo de alguna manera. Claro. Entonces tienes que saber cuánto le estás pagando a tu prestador de servicio. En Chile tú puedes saber cuánto gana un diputado y puedes saber en qué usa ese ingreso. ¿En qué sentido? Si ese senador o ese diputado quiere tener una secretaria particular, la tiene que pagar él de su salario. Es muy su lío. Si él quiere tener además una oficina, que no sé, la tiene que pagar él. Y yo tengo derecho a saber cuánto está gastando en eso. Porque ese señor al final está trabajando para mí. Porque además él necesita
que eso sea público para poder justificar en caso de que tenga que adquirir equipos o tener equipos de trabajo para hacer mejores investigaciones, porque si van a estar a mi servicio, al servicio de la ciudadanía, entonces yo le aumento vamos a decir, la dieta para poder pagarlo. Pero eso ocurre porque hay una relación de confianza en la que él rinde cuentas y yo, pueblo, le pago más o menos. Hay otros niveles más, eso le llaman granulares, no sé si los biólogos me lo permiten, pero cuando puedes llegar al nivel de data, por ejemplo, en Finlandia, tú puedes saber no solamente cuánto gana, sino cuánto gasta. La gente puede saber cuánto gastó en regalos de Navidad para sus hijos. Y tú dirás, bueno, pero eso no tiene nada que ver con mi cultura. Aquí en el Caribe ocultamos las cosas. Bueno, resulta que los países nórdicos, que no solamente son los países más transparentes, con gobiernos más abiertos, más estables, sino que también son los que tienen mayor índice de desarrollo humano, este asunto de compartir tantos datos tiene que ver con que el origen base de todos esos pueblos es la pobreza y la escasez de recursos. Tenían invierno. Si se te dañaba la cosecha, te morías de hambre, punto. Sí. Y había una hambruna terrible. Entonces la comunidad sabía qué tenía el resto para poder cubrirse, cuidarse. Ya. Y eso es lo que hizo que años después, décadas después, con la llegada de sistemas democráticos, se una costumbre también que es saber en qué lo gasta el otro para... Claro, y no es envidia, y no es para secuestrarlo y robarlo. No. Es para cuidar a la tribu, cuidar a la comunidad. Es una cosa maravillosa, pero que está ahí. O sea, en el mismo mundo ocurre a la vez. Gente que está discutiendo porque necesita saber en qué gasta el dinero el comedor de sus hijos y por qué están comprando chucherías con azúcar, que ocurre en Suecia, una protesta porque le están dando a los niños azúcar procesada en la dieta de los comedores, y ocurre en situaciones como la nuestra, donde no sabes ni siquiera porque hay tiroteos en las calles entre grupos que no se saben ni quiénes son. Es un poco como ejercer la autoridad sobre un dinero que es público, luego es mío. Si el dinero es público, tienes que rendir cuentas por él. Igual es un nivel de escrutinio que es como bien costoso, ¿no? Sí, ahí hay una discusión que es: el Estado tiene que rendir cuentas y tiene que hacerlo de la manera más eficiente posible. Si tuviese que imprimir... O sea, porque de la manera en que me lo dices siento que... O sea, porque a lo mejor es porque soy venezolano, pero siento que hay que tener un Estado para supervisar al Estado. No, hay que tener una capa de producción informativa. Es una capa de gente en las instituciones que esté puesta para rendir cuentas, que esté allí para levantar bases de datos y publicarlas. Entonces, en esta premisa de que el Estado tiene que ser lo más eficiente posible, entran las tecnologías. Porque si un ministerio tuviese que hacer, no sé, un periódico para informar en qué gasta el dinero, y ese periódico tienes que imprimir 30 millones de copias para que le llegue a todos los ciudadanos, es ridículo. Okay. Ahora, que lo tengas en la página web y que sea accesible por cualquier persona que tenga acceso a internet, que debería ser toda la población, es mucho más fácil, más barato. Pero es que además tenerlo en digital te permite que esté la oficina abierta 24 horas. Te permite que la gente pueda investigar en cualquier momento. Te permite 1000 cosas en simultáneo. Entonces ahí es donde entra todo de la capa tecnológica. Open Government incluye entonces todo un desarrollo de innovaciones tecnológicas que te abaratan los costos. Porque no significa que cada alcaldía del país tenga que rendir cuentas y tener un aparataje y un gentío contratado, sino que usa el mismo formulario y con el mismo formulario estandarizas la manera en la que todos presentan datos. Incluso los movimientos bancarios de una alcaldía podrían aparecer automáticamente, ¿no? En tiempo real. En tiempo real, exactamente. ¿Tú crees que en estas sociedades que son democráticas, pues, la transparencia de un candidato sea un rasgo atractivo para el votante? Lo es. Lo es porque te permite confiar en ese servidor que va a estar allí un tiempo delimitado, porque esa es la otra cosa. Se nos olvida que en sociedades democráticas la gente está en el poder un tiempo, 5 años, 4 años, 6 años y chao, 8 años a lo sumo y chao. Y están los otros que son los funcionarios de carrera, que también necesitas una burocracia tecnificada, formada, que sea gente que trabaje a lo largo de su vida. Es decir, un técnico hidrológico que se encargue de el bombeo de agua de la Mariposa Caracas, claro, es un señor que debería estar trabajando allí toda su vida útil, no debería estar 4 años. Claro. Y va a crecer. Pero Claro. yo también como ciudadanía tengo derecho a saber, oye, ¿cuál es la carrera profesional de este señor? ¿Tiene la educación suficiente para ese cargo? A los que están
contratando hoy como ingenieros, como peritos de infraestructura, las alcaldías tienen o no los méritos para hacerlo, o son el cuñado o son el compadre del nuevo alcalde. O sea, esas son las cosas a las que la gente tiene que tener acceso y que debería estar en sus manos. Por eso digo, o es hipergranular, como los sistemas mucho más avanzados, o son cosas tan básicas como saber. Y te pongo un ejemplo sencillo. Hay un hueco en la calle y de pronto llega una cuadrilla y lo repara. La ciudadanía debería saber, 1, ¿qué empresa está haciendo eso? 2, ¿esa contratación fue por licitación o fue por adjudicación directa? Licitación es que pones a competir a 2, a 3, a 4 empresas distintas y te quedas con el mejor presupuesto y lo discutes públicamente. Y adjudicación directa es, bueno, se lo diste al que lo hace mejor, o como estás en emergencia, lo ejecutas los fondos rápidamente. Tenemos derecho a saber eso. Tenemos derecho a saber cuánto tiempo va a durar esa obra. Es decir, empezaste a romperme la calle hoy, pero ¿hasta cuándo? 5 días, 10 días, 5 años. Claro, porque finalmente tú eres el que contrata. Claro, tú como ciudadano. Y te estoy hablando de 3 datos. Es decir, ¿quién es la empresa? ¿Cómo la contrataste? Y de cuándo a cuándo va a trabajar. La cuarta es cuánta plata te estás gastando en eso. ¿Qué ocurre? Que y hablo mucho de los alcaldes porque es como lo más cercano. Sí, nuestros local, pues. Nuestros alcaldes son muy de, mira la obra que ya está hecha y cállate la boca. Sí, es como, agradece que te arreglamos la calle. Y muy poco de decir, bueno, aquí están los datos, revíselo. Vea que la empresa que me tapó los huecos no es mi cuñado, no es el financista de mi campaña electoral, sino que es una empresa que tiene tantos años trabajando en esta industria. O sea, es ser mucho más transparente y generar más confianza. Yo estaba pensando en eso ayer en Sabana Grande, porque estaba buscando unas telas y entonces pasé al lado de los restos de los aparaticos para que los niños jugaran, que de los cuales solo queda como una sección del resorte sobre el cual está este aparato. Entonces es tal cual eso, es como que yo tengo una plata, me la voy a gastar en unos aparatos, voy a tomar la foto y después me olvido, porque de alguna manera esos aparatos van a estar ahí por siempre. Y es mentira, porque hay que reemplazarlos, hay que mantenerlos, tal, no sé qué. Y duraron mucho tiempo igual. Claro, entonces si tú tenías en ese año una partida para poner los aparatos, ¿cómo es que no hay partidas para mantenimiento? Pero eso no es solo transparencia, también es que la gente entienda que estas cosas son necesarias. Y yo creo que aquí no se hacen de puniciones, digamos, a los funcionarios públicos por mala gestión, sino que la gente se queda con la foto de cuando pusieron los aparatos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, estamos hablando de gobierno abierto, y gobierno podría ser una buena manera de expresarlo en una sola palabra. Yo lo que te quería, a ver, eso significa gobierno abierto, se vuelve entonces sinónimo de gente muy escrutadora de la función pública. Sí, se vuelve un O sea, quiero decir, no puede haber realmente un gobierno abierto porque el gobierno tome la decisión de que va a ser abierto. Eso es una presión de la gente por saber. Por lo general es así. Creer que un pueblo está bendito de transparencia y culturalmente noble es falso. ¿Cierto? Es un juego de incentivos donde tú tienes que hacer que la gente exija y cuando no le cumplan esa exigencia, pues se frustre o sea, se frustre el interés del político en ser opaco y él tenga que ser transparente. Es decir, tú tienes que avanzar en esa exigibilidad. Claro, porque de alguna manera les ha salido muy bien aquí en Venezuela, y no estoy hablando ni siquiera del chavismo, sino de antes, que cuando la gente se pone muy exigente, yo le escondo el dato y ya. Sí, es que tiene mucho que ver con el tema al final del rentismo como concepto, porque acabas de decir algo importante, y es que
ciertamente países nórdicos, es decir, 9 meses de un frío que pela, que desde que no tienes muchos recursos, no puedes estar inventando, y en otros lugares donde al final el Estado termina viviendo desde el impuesto, pues otra vez el recurso es limitado. Entonces la renta modifica las dinámicas alrededor de eso. Como, ¿para qué me interesaría si la plata no va a faltar? No, ese es el asunto también de hacerte cargo de lo tuyo. Los venezolanos tenemos una relación muy rara con el Estado porque tenemos un Estado autónomo, o teníamos un Estado. El único Estado autónomo de América era el nuestro. ¿A qué me refiero con Estado autónomo? Un Estado que no necesita a nadie de la ciudadanía para existir. ¿Por qué? Extrae petróleo, lo vende, con eso mantiene el aparato represivo militar y de vez en cuando tira pueblarina, ¿no? De distintas maneras, con cupos Cadivi o con cajas o con pollo o con lo que sea, con cajas de lentejas, y de esa manera pues mantienes a la población. O sea, los venezolanos no nos hacemos cargo de la administración del Estado porque somos gente que recibe. Y esa fórmula va a cambiar, está cambiando de manera traumática, horrible, con muertes y migraciones, pero eso está cambiando porque ya el Estado no es igual, ya el Estado no es autónomo ni independiente. Sí. Entonces no es Suecia, Finlandia, es que hasta en Colombia un ciudadano que paga el servicio eléctrico puede exigirle a la empresa eléctrica que rinda cuentas. Un ciudadano que paga impuestos exige que le rindan cuentas por eso. Esa es la pata que de otro nos momento falta. Histórico, ¿no? Y quería preguntarte sobre eso porque yo recuerdo, a ver, es como una frase muy típica de mi abuela en el sentido de si falta la luz, pero es que yo estoy pagando luz. Y en el recibo sale que no sé, tanto es por basura, tanto es por luz, tanto es por este consumo, y yo bajé el consumo. Claro, a ella le quedó esa cultura de otro momento, que ya hace, no sé, 20 años, 25 que no pasa. Pues yo recuerdo que había cosas como, si poníamos la Navidad, por ejemplo, la lámpara de la sala, si poníamos la Navidad, vamos a quitar, que una lámpara de 3 bombillos, bueno, vamos a quitarle 2 porque está puesta la Navidad. Entonces así el consumo lo compensas un lado con el otro. Y yo tenía esa conciencia, pero después en el camino otra vez el nuevo boom del petróleo, pues no importa, la electricidad es gratis, no pensemos en eso. Eso nos hace menos ciudadanos. Exacto. Nos hace gente pasiva, nos hace extras de una película, gente que está de fondo y que, bueno, de vez en cuando dirá cosas, hará cosas y no son los dueños de su destino. Sí, porque bueno, no me voy a quejar mucho porque igual me lo están dando gratis, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. El cuento del peaje, el peaje y las vías rotas, pero dándole la vuelta a esta ecuación, el peso tiene que estar en lograr que para el político sea atractivo y rentable rendir cuentas, no porque va a quedar bien y se va a hacer propaganda, sino porque es la manera de gobernar mejor. O sea, es la manera de que mañana... Trabajo bien hecho. Incluso para el político es la manera de pedir más plata por su trabajo, por supuesto, ¿no? Tener un mejor sueldo de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, la paradoja de la violencia de género. Que tú dices, bueno, vamos a empezar a recibir y a visibilizar las denuncias de mujeres maltratadas. Si tú haces eso, si tú abres ese sistema, lo que vas a tener en tu primer año es una gran cantidad de denuncias. Lo que no significa que lo estés haciendo mal, sino que significa que el fenómeno existía y ahora lo estás visibilizando. ¿Sabes qué pasa el segundo año? Los casos aumentan. Y aumentan porque aumenta la confianza para denunciarlo, no porque tú lo estés haciendo peor como Estado. ¿Qué hacen los gobiernos? Suelen cerrar los datos. Suelen decir, no. Como nos interesa mostrar que el flagelo se reduce porque estamos trabajando, esta cifra de aumento no nos interesa mostrarla. Y hasta ahí llegan. Claro, pero eso se combate con mucha más transparencia. Claro, realmente. Se combate con explicar ese fenómeno. Claro. Bueno, esa sola explicación ya es como que suficiente para que la gente diga, ok. Claro, pero bueno. Porque finalmente se trata de entablar un diálogo con la ciudadanía, ¿no? Porque es como que, hey, pero mira, aquí me dice que llevas 2 años en el gobierno y los casos de violencia, no sé, intrafamiliar han aumentado. De que, bueno, pero ven acá, es por esto. Los estamos visibilizando. Entiéndeme, los estamos visibilizando. Seguimos muy lejos, hasta hace cuánto, no sé, sencillamente era un crimen pasional y ya. O sea, el solo hecho de registrarlo como pasional. Ajuste de cuenta. Sí, no, pero el caso de los feminicidios, que en su inmensísima mayoría, más del 90% de las víctimas eran mujeres, a manos de su pareja sentimental, es un crimen pasional. Listo. Entonces, sencillamente era un delito que no tenía agravante. O sea, no solo el agravante jurídico, sino también el moral, ¿no? De la ciudadanía lo condenara por lo que ocurría. Eso, evidentemente, cambia y pasa como con el coronavirus al principio, ¿no? Que hubo un pico en China que saltó, pero fue porque cambiaron la forma de medirlo. Tal cual.
Tal cual. Por ahí Y en va. este caso, con el coronavirus, nos permite usarlo de ejemplo porque los gobiernos están obligados a rendir cuentas ante la OMS, la Organización Mundial para la Salud, porque hay unos protocolos globales que te dicen, señores, esto hay que atenderlo entre todos. Ningún gobierno puede silenciarse. Ajá. Entonces, por lo menos, o sea, la mayoría se está comportando bien. Bien, Sí. entre comillas, bueno, hay que ser parte de esta comunidad. Sí. Que nos vamos a dar cuenta que quizás algunos países más Cerrado. problemáticos no van a rendir cuentas. Correcto. No lo van a rendir. Porque lo plantean además como el conflicto. No lo plantean como un virus, sino como una guerra bacteriológica. Entonces al final Sí. esto Y, te y cambia la se ve- y narrativa. también hay un tema de no entender esa dinámica porque, por ejemplo, ¿qué pasó en Italia? La gente se volvió loca. ¿Qué pasó que que la enfermedad tiene un pico tan alto? Y tiene más que ver con la transparencia de la información Sí. que con que realmente esté efectivamente siendo peor que en otros lugares. Porque lo que se está viendo en el norte de Italia es una locura de la cuarentena general, voluntaria, no hay juegos, o sea, una cantidad de cosas que pasan y hay más de 1000 afectados. Entonces, pero qué loco, ¿será que es peor? Yo creo que sencillamente lo sabemos porque en Irán ya ocurre y no tenemos mayor información. Es un tema de visibilidad. Hay 30 nada podemos- más afectados en Irán. Ajá, claro. Por eso, bueno. No tienen familia. Lo podemos Exacto. ver desde Venezuela, donde no se nos informa. La profesora hablaba del ejemplo de la minería. En Venezuela no hay datos sobre malaria. O sea, y no hay datos abiertos, disponibles para saber dónde es peor, dónde están los focos, cómo se atiende, la distribución de los medicamentos. No, sencillamente es como que, bueno, allá en las minas hay malaria. Ujú. Y ya. Si no Igual, rindes igual que la cuenta, temporada de quemas. claro, Pero no hay datos sobre incendios de vegetación. si no rindes cuenta, si nos dices hay 1000 casos o 100.000 casos, ¿qué ocurre? Bueno, Venezuela bordeó el 1.000.000 de casos. Se descontroló. Retrocedimos a 1948 por falta de datos. O sea, la falta de datos tiene que ser entendida como que no es una cosa estética para quedar bien, sino que es que te genera costos altos porque Claro, tomas pero es malas algo decisiones. como de la naturaleza de un gobierno democrático. O sea, yo creo que ese es como Pero, el gran fíjate, elemento. pero fíjate, a los gobiernos dictatoriales les súper interesa ser un gobierno en donde los datos sean fácilmente accesibles, porque es la manera en que la ONU los deje en paz, es la manera en que la OEA los deje en paz, es la manera en que todo el mundo los deje en paz, a menos, claro, que los datos sean como que este mes torturé a 42 personas, pero de resto, el único red flag que levantó la ONU respecto a Venezuela es cuando empezaron a dejar de mandarle los datos de salud, de educación, de tal y tal, no sé qué. Ahí fue como dice como que aquí pasa algo. Sí. Para que tengan una idea, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2011 hizo la última encuesta accesible, la pueden ver todavía en la página web. Esa encuesta, por ejemplo, indica que en Venezuela hay 800.000 colombianos o hijos de colombianos. Eso está ahí, es el dato del INE. ¿Por qué Carrizo, Nicolás Maduro y quienes les acompañan tienen una década diciendo que en Venezuela hay 6 millones de colombianos? Cuando la propia INE dice son 800.000. Entonces es una mentira oficial que se repite y la INE lo desmiente. Les doy otro peor. Esa medición de la INE dice que la tasa de analfabetismo en Venezuela en 2011 era peor que la de 2003 antes de la misión de alfabetización cubana. ¿Qué pasó? Propaganda. 2004, 5, 6, yo sí puedo, vamos para adelante, toda la cosa de tal. Se buscaron organismos internacionales para validar esa data. Efectivamente bajó el analfabetismo. Se abandonó el programa de alfabetización en 2006-7. Se acabó la propaganda, hicieron propaganda con otras misiones. En 2011 teníamos otra vez un retroceso en analfabetismo en Venezuela. ¿Cuánto tenemos en 2020? No sabemos. Porque ya ni se mide. Lo mismo pasó con mortalidad materna a partir de 2014, con casos de dengue, con homicidios. Hubo un dato, recuerdo en 2010, estoy hablando de años en los que había un poquito más de acceso a la información. Un director de la policía dijo que en escenas de delitos en Caracas, 7 de cada 10 balas eran de Cabim. Okay. Fue despedido. Bueno, fue despedido por decir que eran balas de producción nacional. Bueno, ¿y qué pasa? El arco minero, que uno de los problemas grandes es el mercurio, y Cabim realmente tiene el monopolio de la comercialización de mercurio aquí en Venezuela, de manera que ¿de dónde está saliendo todo ese mercurio? No hay rendición de cuentas. Ahí llego entonces a un punto, antes de entrar a lo del gobierno electrónico, y es que claro que hay cosas que tienen que ser secreto, claro que hay cosas que tienen que ser opacas. Tú no le puedes decir a todo el mundo, no sé, cuántos tanques o aviones tienes, porque eso es información militar.
pero la información opaca tiene que ser no solamente la excepción, sino que tiene que estar muy bien normada. El Estado tiene que decir, yo te informo de todo menos de este pequeño segmento. En Venezuela pasa lo contrario, la opacidad es general. No se te informa ni la tasa de inflación, no se te informa, o sea, no se informa nada. Y llegamos incluso al punto de los territorios restringidos, las áreas protegidas, que es no dejarte fotografiar, no dejarte hacer videos en áreas de Caracas, porque sí. Y eso incluye que si las escaleras del Calvario, donde se llevaron preso a 2 periodistas porque estaban haciendo tomas de apoyo, o sea, cosas que son muy ridículas y termina siendo opaco. Nadie informa nada, nadie dice nada. Bueno, en zonas de Mochima no se puede hacer muestreo. Bueno, en zonas de Mochima hay unos problemas gravísimos ahorita ambientales que hasta ahora ni siquiera podemos encontrarlo como chisme en el internet, en la red. O sea, cosas terribles que están pasando con instalaciones de infraestructura y matanzas de animales que... Sí. Yo recuerdo un caso de una investigadora que investigaba esponjas marinas, que fue a hacerse un muestreo para allá y en algún momento le llegó la lancha con una K, una FAL, una cuestión, y le dijeron, hey, no puedes estar aquí, este es nuestro territorio. Es como... Bueno. Y eso también es falta de datos, pues. En 2011 vivimos un episodio terrible, que fue que la Fiscalía General de la República le prohibió a la prensa hacer cobertura sobre el estado de la calidad del agua. Usted no puede informar del agua. Ese es un tema. Porque si usted dice que algo está mal, va a generar pánico, zozobra. Entonces, 2011 es Luis Ortega Díaz. Tal cual. Y ocurrió una de las ruedas de prensa más vergonzosas que ocurrió en este país cuando había ruedas de prensa, que era Luis Ortega Díaz diciendo que no se podía informar sobre el estado del agua, salvo que fuesen informes aprobados por la Fiscalía. ¡Wow! Que hubiesen pasado por ellos y estuviesen certificados, como el que ella tenía en las manos. Y lo que tenía en las manos era una carpeta que tenía abrazada. Es decir, nadie podía ver la carpeta. Sí. Pero yo decía, esta es una imagen tan diciente, ¿no? de un gobierno opaco, que es alguien que te dice, no puedes informar, salvo lo que yo te diga, y no te voy a decir nada. Y es como, wow. Pero esa es la norma. 2011 hasta ahora es la misma norma. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por RCR.tv. La radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo. Con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos con Prometeo. Hay algo que... Yo llegué al tema del gobierno abierto porque precisamente trabajé en la Comisión de Modernización de la Asamblea Nacional haciendo una asesoría desde el Instituto Progresista justamente. Parte del trabajo era tratar de entender qué pasaba con esto y cuál era el futuro. Ahí evidentemente yo lo que llegué fue, mira, el futuro es que primero que nada ya está aquí, ya está rodando en media América.
Y nosotros no sabemos, ni siquiera tenemos mayor idea de qué va esto. Entonces, bueno, me tocó informarme bastante, una preparación, y vi, aquí también hay un potencial real de negocio. O sea, de negocio en el sentido de que quizás desarrollo de aplicaciones, para levantamiento de estadística. Aquí puede haber algo interesante. Fue lo que pensé en ese momento. Lo conversé con parte de los cooperantes de la Fundación Westminster, que fue la que ayudó este tema de la modernización, de la Comisión de Modernización de la Asamblea. Pero me quedaron en el momento una cosa que me sorprendió mucho, era que la gente partía de la idea de que el gobierno abierto es igual a electrónico. O sea, es un error gigante. Y era como que hasta ahí llegaba. Entonces, parte de las recriminaciones de algunos diputados de ese momento era: ¿cómo vamos a estar pensando en gobierno abierto? Si mira, si aquí ni siquiera hay internet. Entonces era como que, no, amiguito. Sí, eso es estar muy perdido. Porque el gobierno abierto es la actitud de tener la data abierta y disponible a la gente. Y eso es desde hacer ruedas de prensa y rendir cuentas, desde dar gabinetes de información, desde que un hospital tenga una cartelera donde te diga qué está pasando y las cifras. O sea, aunque no tengas tecnología, tú puedes tener un gobierno abierto. Exactamente. Lo que hace la tecnología es facilitarte procesos, acelerarlos, centralizarlos, hacerlo más eficiente, hacer interconexión de bases de datos. O sea, le puedes poner unas capas tremendas. Pero vivimos un fetiche horrible, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con este asunto de financiamientos internacionales o nacionales, que es hacer aplicaciones como si el juguete, como si la herramienta fuese a resolver un problema que es que no está generando data. Exacto. Entonces es como, no, aquí hay una aplicación donde la gente va a poder votar y todos desde su teléfono van a poder votar, y vamos a hacer como Estonia, con una democracia electrónica para que toda la población vote haciendo clic y llegue. Ok, en este país no hay elecciones. Entonces la herramienta no te va a servir. Y que bueno, vamos a hacer una aplicación que en tiempo real avise el presupuesto eléctrico, dónde se gasta. Bueno, no hay ni quien llene el Excel donde va a estar esa base de datos. Entonces es un concepto mucho más complejo. El gobierno electrónico también tiene una capa que es distinta, que es la relación del ciudadano con el Estado para facilitar ciertos procesos. El hecho de que yo pueda sacar una licencia de conducir, una partida de nacimiento, una carta de residencia, cualquier procedimiento ante el Estado en una página web es gobierno electrónico. No necesariamente gobierno abierto. Exactamente. Gobierno abierto sería que al final del año o cada mes me presentaran, bueno, cuántas licencias entregamos. Pero en ese sentido es otra cosa. El gobierno electrónico es una tendencia que es imparable, porque es hasta más barato para el Estado. Bueno, no sé si se ha dicho acá, pero el voto electrónico es más barato que el voto manual. Hay un montón de gente diciendo, no, hay que pasar a manual. Acá no se ha dicho, pero hay que pasar a manual. Y no. O sea, el voto electrónico es más barato, más eficiente, más seguro y más rápido. De hecho, la manera de demostrar que hubo fraudes o que hubo cambios de resultados en elecciones anteriores fue justamente la ventaja de haber tenido un sistema electrónico. Un sistema manual hubieses borrado la trazabilidad de la data. que es parte del problema todo que está teniendo ahorita en República Dominicana. Es lo que está trancado. Entonces, ahí hay una capa muy linda que tú dices, epa, la tecnología puede ser una gran aliada, pero sin gastarte todos los reales en cosas de moda. Ya. Sino que también tienes que capacitar gente para que rinda cuentas. Sí. O premiar al político que rinda cuentas. Sí. Bueno, Casualmente, aquí en el Twitter, no lo estoy leyendo porque estoy haciendo el programa, pero es un artículo que habla de que en Estados Unidos se dieron cuenta de que justamente se estaba escondiendo la data de mujeres asesinadas cuando eran nativoamericanas. Y que eso ha costado muchas vidas de mujeres nativoamericanas, porque las políticas públicas que se han diseñado para resolver el problema de la violencia contra los latinoamericanos, que aparecer en Estados Unidos es bastante alto, han sido muy ineficientes porque la data con la que trabajan no es la adecuada. Entonces están haciendo unas políticas públicas que deberían estar dirigidas especialmente a mujeres y no está pasando. Esto lo leí en el resumen del artículo, realmente no lo he leído, pero me pareció extraño que justamente salió mientras estábamos hablando de esto. Es un tema de cómo cuesta vidas el hecho de esconder datos. Yo lo planteo de esta manera. Cuando se habla de libertad de expresión, te dices, bueno, hay o no hay libertad. Y uno siente que libertad de expresión es el hecho de tú poder decir lo que quieras. En realidad, la primera capa, la primera dimensión de la libertad de expresión es el acceso a la información. exactamente. O sea, que tú debes tener derecho a acceder a información pública A saber.
porque con eso es que puedes tener discusiones informadas. Con eso es que tú puedes hacer periodismo, puedes tener debates, puedes discutir en espacios comunitarios cómo hacer las cosas mejor, porque tienes una data que es de calidad. Entonces, si no tienes acceso a la información, todo lo demás se cae. Correcto. Cuando empiezas a ver la vida así, esto es como Matrix, ¿no? La cosa empieza a tener otro código y empiezas a pensar que el código de poder, el código del gobierno, es el control de la información. Y esta gente suele cerrarse para acumular mucho más poder y no rendirle cuentas a nadie. Y entonces el ciudadano deja de ser ciudadano y pasa a ser un enemigo. Claro. Vas a ser alguien a quien no tienes por qué darle ningún dato porque es que es tu enemigo. Es tu enemigo, claro. Está en contra de tu es control como del revelar poder. cuántos tanques tienes. Exacto. Porque se lo estás revelando a tu enemigo, que es la ciudadanía de tu país. Un dato muy sencillo. ¿Cuántos centros de barrio adentro están abiertos o cerrados? La gente no tiene acceso a esa data. Entonces, eso significa que cuando una dictadura te está escondiendo los datos, uno como ciudadano, una de las cosas que tiene que hacer es difundirlo. Cuando agarras un dato, lo difundes. Y cuando no los tienes, los levantas, que es otra cosa. La gente puede levantar datos. Yo no sé en qué lugares del país hay o no hay agua en este momento, pero sí sé que en mi casa hay o no hay y de qué horario. Bueno, ahí Eso está es la lo que tarea. Ahí está la tarea de los ciudadanos que, si no tenemos un gobierno abierto, por lo menos tenemos que generar y difundir los datos que nosotros mismos estamos generando. Esto fue el Conuco de Prometeo. Muchas gracias por su audiencia. Nosotros nos escuchamos nuevamente el sábado que viene. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.